Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos de Urus Radio. Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo para ustedes desde la Ciudad de México. Estamos hoy a 14 de junio de 2021 y pues bueno, ya saben que está también aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos narra estas maravillosas historias de nuestro querido México. Y pues bueno, vamos a saludarlo. También los saludos, soy Doris. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Tengan todos ustedes un lunes más, licenciada. Sí, perfecto, profesor. Un lunes más y continuamos con la serie de Historia de los Estados. En esta ocasión nos toca, le toca al profesor hablar de el estado de Quintana Roo, profesor. Así es, licenciada. Vámonos hasta el extremo de nuestro país y vamos a hablar del estado donde se inicia precisamente el día. O sea, bueno, la luz del sol primero llega al estado de Quintana Roo, en nuestro territorio, y a partir de ahí ya lo demás. Y lo digo porque forma parte del escudo del estado de Quintana Roo, la imagen del sol, y precisamente por eso, porque es donde por primera vez, o sea, el primer momento del día, llega el sol precisamente ahí a Quintana Roo. Oh, ya, muy bien, profesor, pues interesante dato. Pues bueno, vamos a saludar rapidísimo a nuestros amigos que están aquí en el chat, a Arturo Moreno, a Javier García, está Ger Solano, Adri Cruz, Pablo Gerardo Lira, Leonel Chávez, está por acá Frida Loera, Carolina Hernández, Alan García, Joaquín Labastida, Axel Chávez, Abril Rojas, está Jorge Vivas, Alberto Alfredo Blanco, saludos a todos, amigos. También Ángel Gómez, Donatiu Hernández, Denise Rodríguez, Areli Manjarres, José Esteban Varilla, Osorio, Luis García, Gilberto César García. Y pues bueno, profesor, adelante con este tema porque el tiempo se va rapidísimo. Sí, dice aquí nuestro amigo Javier García, precisamente, sí. Quintana Roo, el sol naciente de nuestro bello país. Así es. Así es, amigos, el bello estado de Quintana Roo. Bueno, un detalle antes de iniciar, agradecerles, amigos, de veras, muchas gracias por todo su apoyo. El miércoles pasado estuvimos dando una plática para el Palacio de Minería, que se transmitió en vivo, y muchos de ustedes estuvieron ahí apoyándonos con comentarios que, bueno, híjole, nos estremecen de ver a sus comentarios. Gracias a ellos que nos han seguido invitando. Y dentro de 2 meses, bueno, ahí estaremos de nuevo con la segunda parte de lo que fue la conquista de la Ciudad de México. Entonces, gracias a todos ustedes por los saludos, comentarios, dudas. No, hombre, estuvo increíble, de veras increíble esa presentación del miércoles pasado. Muchas gracias. Y segundo, tengo que reconocer, ya para iniciar el programa, tengo que reconocer algo. Cuando hablamos del estado de Nuevo León, yo hice una confesión aquí, les dije que pues a mí no me llamaba la atención, hace muchos años, claro, no me llamaba mucho la atención como conocer la ciudad de Monterrey, porque me parecía una ciudad totalmente industrial, y me imaginé que me lo iba a encontrar, pues, fábricas, instalaciones, qué sé yo, y cuál fue mi sorpresa cuando conocí Monterrey, que preciosa la ciudad. Definitivamente hermosa la ciudad. Bueno, pues tengo que confesarlo, lo mismo me pasó con el estado de Quintana Roo, y aquí no hablo exclusivamente de Cancún, hablo del estado de Quintana Roo, porque pues de pronto yo no conocía, yo estaba muy chico, licenciada, estaba yo en primaria. Les digo que yo me aprendí la división política de México, 29 estados, 2 territorios y un distrito federal, y de pronto en 1974, en el sexenio de Echeverría, últimamente en estos días muy recordado por lo de la matanza de los halcones, muy recordado Luis Echeverría, justamente, por cierto, precisamente en ese sexenio, Baja California Sur y Quintana Roo dejan de ser territorios y se convierten en estados. Entonces, yo tenía la idea, porque empiezan con el escándalo de Cancún y que no sé qué. Sinceramente les digo, a mí me daba mucha flojera
conocer, se me hacía como que era algo de moda nada más y que no tenía pues mayor atractivo, ¿sí? Amigos, lo reconozco públicamente, tocó que tuve que ir por cuestiones de trabajo la primera vez. No, increíble, porque conocí no solo Cancún, ya tuve la oportunidad de conocer Chetumal, Playa del Carmen, Tulum, todo el estado de Quintana Roo, pero es impresionante, dije, caray, ¿por qué me había perdido yo estas bellezas que forman parte de nuestro país? O sea, la gente no exageraba, es bellísimo el estado de Quintana Roo, como lo es el resto del país, pero les digo, como era un estado nuevo, pues pensábamos yo pensaba que estaba vacío, que no había gente. No, es increíble de veras el estado, la belleza del estado, pero también pensamos de pronto que como es un estado muy nuevo, quizá no tenga mucha historia. Sí, efectivamente, de 1974 para acá, pues quizá no sea tan amplia la historia contemporánea del estado de Quintana Roo. Pero bueno, es la península de Yucatán y la historia de Quintana Roo va ligada totalmente a la península de Yucatán y tiene muchísima historia, muchísimas cosas que se dieron en el actual territorio del estado y que bueno, merece la pena ser platicado, merece la pena que no se olviden muchas cosas alrededor de Quintana Roo. Empezando, bueno, el nombre de don Andrés Quintana Roo, por él es que se le pone este nombre, uno de los redactores de la Constitución de 1814, todo un prócer de nuestra independencia, que él era de Mérida, él era de Yucatán, era de la península, y bueno, cuando se crea ya el territorio como tal, se le pone el nombre precisamente de don Andrés Quintana Roo. ¿Dónde empieza la historia? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Coahuila, que dijimos, es que en Coahuila pueden hablar de historia de millones de años por las pequeñas bacterias que todavía viven ahí, ahí en Cuatro Ciénegas? Bueno, pues ¿dónde? Los estromatolitos. Exactamente. ¿Dónde tendríamos que hablar de la historia de Quintana Roo? Pues miren, por un lado es, junto con Baja California, de los estados más nuevos, pero ¿qué creen? Que aporta Quintana Roo los restos humanos más antiguos de México. Sí, los restos humanos más antiguos de México y seguramente los restos humanos más antiguos de toda América. De ese tamaño es el legado que tenemos histórico en el estado de Quintana Roo. ¿Por qué lo decimos? Bueno, durante mucho tiempo aquí hemos platicado la anécdota de que en las escuelas nos decían o nos hablaban del hombre de Tepexpan. Y se estaba hablando más o menos de 8,000 años antes de Cristo. Se habían encontrado unas excavaciones aquí en el Estado de México, cerca de Texcoco, que era la orilla del lago de Texcoco, y se habían encontrado restos fosilizados de mamut y los restos de un hombre que bueno, se asocian al mamut y se pensaba pues que eran cazadores de mamuts, ¿sí? Pasan los años y resulta que no tenían 6,000, 8,000 años, sino tenían menos, apenas 2,000, 2,500 años, no estaba asociado al mamut y no era hombre, era mujer. Y se nos cae por completo la idea del hombre de Tepexpan. Entonces después se habló del hombre del Peñón, se hablaron de muchos restos, ¿sí? Pero es hasta ya entrado este milenio, licenciada, amigos, entrado este milenio, que de pronto se descubren. Fíjense amigos, esto es lo apasionante, lo apasionante. Unos exploradores, o sea, arqueólogos subacuáticos, ¿sí? Están en algunas cuevas inundadas, obviamente, cuevas subterráneas, ¿sí? Y de pronto encuentran un resto humano, junto con restos de otros animales. Bueno, pues resulta que estos restos humanos, fue bautizado este resto humano como Naya, ¿sí? Que es el nombre de una ninfa. Son tratados en el lugar y después son sacados y se encuentra que
son de hace 13,000 años, ¿sí? Pero fíjense cómo van haciendo ellos la historia, por todo lo que se encuentra, cómo es esta mujer, una mujer de entre 16 y 17 años de edad, nos deja en su cuerpo o en sus restos óseos toda una historia. Resulta que ella es beringia, que significa que es de las personas que quizá cruzaron por el estrecho de Bering durante la última glaciación. Quizá no nació del lado asiático, pero bueno, sus padres sí, y fueron avanzando hacia el sur, y son de los que cruzaron por esa parte, porque ha habido mucho debate entre si venimos del norte, venimos del sur. Aquí les he comentado que una prueba importante es la mancha mongólica que tenemos muchas personas en el cuerpo. Resulta que ella mide aproximadamente 1,48 y sus rasgos, su ADN es de Asia, es asiática, ¿sí? Entonces tuvo que haber cruzado por Bering hace, les digo, como 13,000 años. Entonces, en ese tiempo, como estaba la glaciación, el nivel de los mares era 30 metros, aproximadamente 30 metros menos, ¿sí? Entonces la tierra era como más extensa, la parte de la tierra, porque todo estaba congelado allá en los polos. Entonces esas cuevas no estaban inundadas. Y aparte no era selvático como es ahora, ¿sí? Sino que era una sabana. Entonces esta Naya tuvo que haber entrado en esa cueva muy probablemente a buscar agua. Aparecieron los restos igual, los restos fosilizados de una especie de tea. Esto es que se iba iluminando. Ella tuvo que haber bajado aproximadamente unos 10 metros, 8 metros, y después tuvo que haber avanzado por centenares de metros. Tuvo que avanzar. Entonces llevaba una tea y se piensa que estaba buscando agua, pero la tea se apagó, quizá por falta de oxígeno, o se consumió. La cuestión es que ella tuvo que haber quedado en completa oscuridad, ¿sí? Entonces con esto se pierde el piso y cayó en un socavón, en un agujero bastante grande que se le conoce como el hoyo negro, ¿sí? Ahí cayó, ella no veía nada absolutamente. Al caer se fractura la cadera y probablemente eso le haya causado, el mismo impacto le haya causado la muerte. Si no, quiere decir que desafortunadamente tuvo una muerte lenta, porque ya no se pudo levantar, pero estaba metida en una cueva sin nada de luz y después de una caída bastante pronunciada que le fractura, les digo, la pelvis. Entonces desafortunadamente, si no murió en el impacto, pues tardó en morir. Ahí se quedan sus restos. Va pasando el tiempo, se empieza a inundar la cueva, sí, como 2,000, 3,000 años. Qué fácil se dice, ¿no? Como 2,000 o 3,000 años después, como que se inundó la cueva, y 10,000 años después la encuentran, ¿sí? Los restos están casi completos, faltan los pies, uno que otro hueso, prácticamente están completos. Y fíjense, es el esqueleto o los restos humanos más completos que se han encontrado y los más antiguos que se han datado, ya con técnicas muy modernas para no cometer los errores que se cometieron con el nombre de Tepexpan. Y tenemos entonces a Naya. Naya, les repito, es, pues sí, el ser humano más antiguo registrado. Pero poquito después aparece otro resto humano, otra mujer, Eva, más o menos por la misma zona, cerca de Tulum, y y también tiene aproximadamente la misma edad. Las encontraron con restos de animales también del Pleistoceno. Entonces, vean la riqueza histórica que tiene Quintana Roo. O sea, nos está mostrando restos humanos que con esto se confirman muchas de las teorías históricas. O sea, está aportando muchísimas cosas, todo ese territorio de nuestro país. Pero bueno, todavía no sabemos, o sea, hay muchas lagunas dentro de la historia y pues todavía no podemos saber
cómo es que llegan los olmecas, cómo es que llegan posteriormente los mayas, ¿sí? Pero de pronto los olmecas estaban ahí. Acuérdense que muchas de las civilizaciones mesoamericanas tienen una leyenda de cómo fue que llegaron, como los mexica, que de Aztlán y todo esto. En el caso de los olmecas, ellos no tienen ninguna leyenda, o no se conoce ninguna, y más que nada se afirmaba que ellos venían de la selva, que habían nacido de la selva. No lo sabemos por ellos directamente. Acuérdense que olmeca es como un mote, pero bueno, sino por tradición. Si no, se hubiera quedado la historia, así como se quedó con otros pueblos, se hubiera quedado la historia. Cuando se descubre a esta cultura madre, que se le nombra así como cultura madre, no pensamos en tanta trascendencia. Y de veras la influencia olmeca es enorme, grandísima. Y es muy probable que de ahí vengan los mayas directamente. Pero estamos hablando de la zona maya. Amigos, siempre que hablamos del territorio nacional, sí hablamos de grandes pueblos, o sea, zapotecas, mixtecas, toltecas, olmecas, etcétera. Pero siempre se va a hablar de dos culturas sobre todo preponderantes, que es la cultura mexica y la cultura maya. La única diferencia es que la cultura mexica tenía apenas 200 años de desarrollo, de que habían llegado al Valle de México y tenía 200 años de desarrollo. Pero la cultura maya tenía más de 2000 años de desarrollo. Y de hecho hay mucha controversia porque se dice que venía la decadencia, ¿sí? Estaban en plena decadencia los mayas, y bueno, platicando igual con mayistas, con historiadores, pues lo que comentan es que estaban en una etapa de transición, ¿sí? Muy lejos de estar en decadencia, pero sí era una etapa de transición, por lo que el sistema que estaba puesto anteriormente, pues ya estaba siendo cambiado, estaban moviéndose las fuerzas, estaban dándose otro tipo de equilibrio en toda la zona maya, con lo que iba a resurgir con mucha fuerza esta cultura. Pero estamos hablando, les digo, de más de 2000 años de conocimientos. Amigos, me adelanto un poquito. Aquí hay un personaje que es fundamental, que es Gonzalo Guerrero. Se ha escrito poco sobre Gonzalo Guerrero. De hecho, ¿por qué? Perdón, licenciada, me voy a retrasar todavía un poquitito más y a lo mejor voy a tocar temas de la conferencia pasada. Amigos, vivimos en un eurocentrismo. Todo está basado en Europa. Y lo que ellos han dictado es lo que ha sucedido. Y pareciera que en esta tierra no existían pueblos antes de la llegada de Colón y antes de la llegada de Cortés. Pareciera que no existiéramos. O sea, que no existieran las culturas aquí en México. Pero es una cultura amplísima, muy desarrollada, sumamente desarrollada, y que ha dejado de veras boquiabiertos a propios extraños. Resulta que Gonzalo Guerrero, ¿sí? Ahorita vamos a platicar pues de una vez entramos al tema de Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero es un sobreviviente de un naufragio, junto con Jerónimo de Aguilar. Gonzalo Guerrero va con Juan de Valdivia, en una carabela, con Juan de Valdivia, entre otras carabelas, junto con Ponce de León. Todavía no saben que esto es un continente, hasta que Balboa, ¿sí?, conoce lo que es Panamá y puede ver el otro océano. Entonces se da cuenta de que sí es un continente, ¿sí?, y que la ruta continúa. Con esta gente anda Gonzalo Guerrero, les digo, con Juan de Valdivia, con Balboa. En el regreso de lo que hoy es Panamá, en el regreso del Darién hacia Santo Domingo, los sorprende una tormenta. La tormenta los arroja hacia Cayo Alacranes, o sea, hunde el barco, se salvan alrededor de 10, 12 personas en una lancha, se quedan sin comida, obvio no pueden tomar agua salada, empiezan a tomar sus propios orines, ¿sí?, para poder sobrevivir, y las corrientes los van llevando hasta Yucatán, hasta la península. Llegan aproximadamente por donde está Playa del Carmen, ahí es a donde llegan ellos. Llegan 8 sobrevivientes, creo que habían sobrevivido 12, y unos van muriendo en el camino,
llegan 8 sobrevivientes, pero apenas bajan y son atacados inmediatamente, ¿sí? De hecho, uno de ellos le dan un golpe en la cabeza, tan fuerte que, bueno, lo dejan conmocionado, pero después, cuando él recupera el sentido, intenta huir hacia la selva, y ahí lo detienen, y pues, ¿cómo podríamos decir? Como una curandera maya le pone la mano en la cabeza y lo sana. Bueno, no tanto como sanarlo, sino como que le detiene la sangre. Pero este hombre quedó mal de sus facultades mentales. Entonces, durante los siguientes 3 años, tardó 3 años en morir. Dice que pues nada más entraba, agarraba de comer, que ya no reaccionaba, ya, pues sí, le afectaron la parte cognitiva y perdió el razonamiento, y que hasta los medios se reían de las actitudes de este hombre porque nada más iba, agarraba de comer y no hacía otra cosa, pero sí quedó mal del golpe que le dieron, precisamente. Mueren 3 o 4 mueren, y los demás los esclavizan, pero la esclavitud es tan fuerte, o sea, el trabajo es tan fuerte, que fallecen y solamente quedan 2, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Son los únicos que quedan. Entonces, no se sabe, ellos, su barco se hundió y no volvieron a saber de ellos y los daban por muertos. Entonces, amigos, en 1519, cuando llega Cortés, se entera, sí, por señas y gestos, de que había gente, los mayas le decían Castilan, que habían Castilan ahí. Entonces él dice, bueno, hay castellanos, y por medio de señas, igual, dándoles unas cuentas, les envía unas cartas que van a dar a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar se alegra mucho de saber que habían llegado castellanos, y va al encuentro, pero le avisa a Gonzalo Guerrero, y Gonzalo Guerrero le dice, no, yo ya tengo una mujer maya, ya me perforé las orejas, me tatué, tengo a mis hijos, yo no me voy a ir, ¿sí? Y no regresa con Cortés. Jerónimo de Aguilar sería fundamental en la conquista de México, fundamental, porque es uno de los traductores, bueno, por lo menos en la zona maya, porque aprendió a hablar maya, y posteriormente, bueno, por medio de Marina. Amigos, pero Gonzalo Guerrero, al momento que dice que no va a unirse con los españoles, para los españoles es un traidor. Se me figura como el batallón de San Patricio. Para nosotros son héroes que dieron su vida por la defensa de México, sí, en el 47, y para los norteamericanos son traidores. Bueno, pues así Gonzalo Guerrero es un traidor para los españoles. Y como vivimos en una cultura histórica eurocentrista, pues casi no se habla de Gonzalo Guerrero. Casi no se habla. Amigos, resulta que Gonzalo Guerrero sabe perfectamente que van a llegar los castellanos. Él lo sabe, él es castellano. Lo sabe perfectamente. Hay un dato característico muy curioso, ¿sí? En la batalla de Centla, que los españoles llamaron la mala pelea, que es cuando están en Tabasco, o sea, Cortés le da la vuelta a la península, llega a Tabasco, que bueno, se llama Tabasco, pero era Tapscop, ¿sí? Resulta que son derrotados los españoles, pero Bernal Díaz del Castillo lo menciona, que cuando dispararon los cañones, ¿sí?, los mayas de Tabasco no se espantaron, y que cuando dejaron ir los caballos, tampoco se espantaron los mayas. Y de hecho es una batalla donde pierden los españoles, ¿sí? Por eso se quedó así como la mala pelea, como luego sería la noche triste, pero es la batalla de Centla. Los españoles pierden. Ajá. Amigos, Gonzalo Guerrero pudo haber estado detrás de todo esto, porque él se convierte en un general, por así decirlo, de entre los mayas,
Y por eso los Montejo, los tres Montejo, padre, hijo y sobrino, les llevará tanto tiempo poder conquistar a los mayas. ¿Por qué? Bueno, de hecho les lleva, no sé, 150 años poder conquistar a los mayas, más de 150 años. Pero bueno, los Montejo, como que nada más una zona pudieron conquistar, pero el resto de la zona maya no pudieron. ¿Por qué? Porque Gonzalo Guerrero empezó a enseñarles a los mayas lo que era la estrategia militar de los castellanos, y les enseña a no tenerle miedo a los caballos, ¿sí? Los caballos no se podían meter entre la jungla. O sea, no, ¿qué hace un caballo metido en la jungla? No puede pasar, es muy grande el animal. En despoblado, así como que en parejito, bueno, sí, es tremenda el arma de caballería, pero en la jungla no se puede, ¿sí? Está bien, pueden cargar un arcabuz o un cañón, lo pueden cargar los españoles, pero de aquí a que vuelven a cargarlo, o sea, nomás pueden hacer un tiro, y de aquí a que lo vuelven a cargar, se llevan demasiado tiempo. Por lo tanto, es un solo disparo y después es batalla cuerpo a cuerpo. Pero no son ágiles por las armaduras. No son tan ágiles. Ahora, Cortés pierde esta batalla, ¿sí? Se da una matanza posterior, sí, es cierto. Se da una matanza posterior. Pero el primer impacto lo ganan, perdón, se le queda lo de Centla, aquí creo que estoy teniendo una confusión, por Francisco Hernández de Córdoba, sí. Se cree que Gonzalo Guerrero fue el que les enseñó a los mayas a defenderse, y es precisamente Francisco Hernández de Córdoba es cuando pierden esa batalla, después Cortés ganaría, ya me acordé. Y con Juan de Grijalva igual. Y es probable que Gonzalo Guerrero haya hecho muchísimo más, ¿sí?, de lo que suponemos. Ahora, todas estas son especulaciones, amigos, pero se llama la atención que Bernal Díaz del Castillo dice que Cortés avienta los caballos como en una exhibición y dispara los cañones, y que los mayas no se espantaron. Eso sí está bien firme, no se espantaron. Y los Montejo, pues ya vieron que los mayas sabían pelear y sabían llegar por los costados, y ya no peleaban como en otros lugares, que era como que el montón contra el montón, sino que empezaban a escalonar los arcos. Esto es, que se pone una línea de arqueros y atrás otra. Entonces disparaba una primera línea y en lo que estaban cargando estaba disparando la otra. O sea, ya había una organización militar. ¿De dónde sacaron esto? Pues de Gonzalo Guerrero. Pero como no se ha estudiado bien a Gonzalo Guerrero, ¿por qué? Pues porque es un traidor, y porque esta historia está muy manejada, sí, muy manejada. Pero valdría la pena, ¿no? Valdría la pena como que meterse más en la historia de Gonzalo Guerrero, que vendría a ser el padre del mestizaje. El padre del mestizaje. Entonces, sí, qué bueno que alcanzaste a hacer la corrección, sí, licenciada. Lo de la mala pelea es con los otros, y ya Cortés sí derrota, y es donde le entregan a Marina, precisamente. Pero bueno, todo esto es en el territorio de Quintana Roo. O sea que tenemos un personaje muy, muy importante ahí, que posteriormente él va a morir en Honduras, a la altura de San Pedro Sula. Ahí va a morir. De hecho, una flecha lo va a traspasar de lado a lado, y después llegan con una de estas como lanza y lo terminan matando. Rescatan su cuerpo los mayas y posteriormente lo arrojan al mar. Es algo muy curioso que estuve leyendo. Lo arrojan al mar diciendo, para que regrese de donde vino. Pues sí, él llegó del mar, era un náufrago y llegó del mar. Pero les digo, enaltecemos a otras personas, pero este hombre que, bueno, pues ayudó a los mayas, se volvió maya, tenía una mujer maya, hijos mayas, etcétera, pues nos hemos olvidado mucho. Ya últimamente se menciona más a Gonzalo Guerrero. Pero amigos, otro rasgo importante de este territorio, ¿sí? Kukulcán. Kukulcán, híjole, estamos hablando de la serpiente emplumada, pero así como acá en el Valle Central, amigos, tenemos dos Quetzalcóatl, ¿sí? El Quetzalcóatl mítico y el Quetzalcóatl humano. Pues resulta que también allá en la zona maya tenemos dos Kukulcanes. Un Kukulcán antiguo, una serpiente emplumada antigua, ¿sí?
y un Kukulcán que llega aproximadamente en el siglo XI, llega Kukulcán y les enseña pues diferentes artes, diferentes oficios a los mayas, que de pronto decimos, si recordamos la historia de Tula, decimos, híjole, no quiero pensar de más para que luego no nos critiquen, pero tal pareciera como que sale ese Quetzalcóatl de allá y del centro y va a dar al sur, ¿sí? Y de pronto notamos cierta influencia tolteca en estructuras, en construcciones, etcétera. Sí, se mezcla el mito con todo esto, yo lo sé, pero los mayas afirmaban que aunque Kukulcán ya se conocía, había llegado un Kukulcán en el siglo XI aproximadamente a la península, ¿sí? Entonces es fundamental Kukulcán y bueno, no podemos hablar mucho porque se nos va el tiempo. Yo les recomiendo, amigos, si pueden ustedes leer el Popol Vuh, ¿sí? Todas las menciones que hay de Kukulcán y lo que significa, por ejemplo, Xibalba. Es que acá en los valles centrales cualquier cueva es Xibalba, pero bueno, allá en Yucatán, en Quintana Roo, Campeche, bueno, tienen los cenotes, tienen cuevas por el tipo de suelo que tienen. Entonces también son muchas entradas a Xibalba y se han encontrado muchísimos altares dentro de las cuevas. ¿Por qué? Porque son las entradas a Xibalba, que es como el Mictlán, acá en el valle central. Pero bueno, llegan los españoles, Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva, Hernán Cortés. Hernán Cortés trae a Francisco de Montejo como uno de sus hombres. Le tiene mucha confianza y acuérdense que Hernán Cortés funda un ayuntamiento, hace la primera carta de relación y se la envía a Carlos V, ¿sí? Con Montejo. Se le envía a Carlos V, iba se me olvidó, Portocarrero y Antón de Alaminos. Y pues ahí se despiden, ¿sí? Se va a España y ahí en España pide la oportunidad de ser el adelantado. Él, su hijo, del mismo nombre, ¿sí? Y un sobrino. Entonces a ellos se les encomienda la conquista de la península de Yucatán. Cortés está acá en el centro, ya tomó la parte central, comisiona a Pedro de Alvarado, ¿sí? Entonces Pedro de Alvarado va prácticamente para el mismo rumbo, entra en conflicto con Montejo, porque en la zona de Chiapas, Alvarado se siente dueño de Chiapas y va a dar hasta Honduras, en fin, se empiezan a dividir el territorio. Los Montejos son tres, toman primero Tabasco, y acuérdense que ahí es donde se nos empieza a dar el problema de la encomienda, que realmente es una esclavitud disfrazada, ¿sí? Pero tienen la selva, los mayas tienen la selva, y donde los mayas se metan a la selva no los van a sacar. ¿Y qué pasó? Declara Montejo por 1546 que está conquistado el territorio, pero realmente es hasta 1697, ¿sí? 151 años después, que cae el último reducto maya en el Petén. El Petén es la selva también. Entonces, no fue fácil, ¿sí? Pero para nada fue fácil poder conquistar a los mayas. Entonces, pero es el conquistador de toda esa zona, Montejo, ¿sí? Padre, hijo y sobrino. Pero amigos, vámonos rapidito otra vez, licenciada, perdón, vámonos otra vez rapidito. ¿Qué pasa? Pues hemos platicado cuando hablamos, por ejemplo, de Campeche y todo esto, de cómo se dan las haciendas. A los españoles no les interesa mucho el territorio, realmente no les importa tanto. ¿Por qué? Pues porque no hay minerales. Acuérdense que ellos lo que buscaban eran minerales, lo que les interesaba eran los minerales. Entonces, pues al principio no les llama tanto la atención. Entonces, la costa de lo que ahora es Quintana Roo,
vamos a tener como principal punto, un punto estratégico, ¿sí? Vamos a tener a Bacalar. Pero imagínense, Bacalar con 30 gentes. Bacalar con 30 gentes es un punto importante. ¿Por qué? Porque el comercio que se hacía de Honduras, de Guatemala, que enviaban por barco, pues bajaban en Bacalar, ¿sí? Para repostar y todo esto, o sea, se vuelve un punto muy importante. Por lo mismo, Bacalar va a ser tomado. Acuérdense que todo esto tiene que ver con una eterna guerra ahí entre ingleses y españoles, un pleito que hasta el día de hoy sigue trayéndonos consecuencias entre españoles e ingleses. Y entonces los ingleses al quedar fuera del reparto de América, pues empiezan con los piratas, corsarios, etcétera, etcétera. Aquí hemos platicado mucho de ellos. Y como los barcos llegan a Bacalar, pues hay que tomar Bacalar. Y la toman varias veces. De hecho, hay un pirata muy famoso, Peter Wallace, en esa zona, que llega a tomar Bacalar, matando pues al que se encontró, aunque muchos se metieron igual a la selva. Entonces, en Bacalar lo que hacen es construir una fortaleza, ¿sí? Construir una fortaleza, si mal no recuerdo se llama San Felipe, pero bueno, pasó lo mismo que con la fortaleza acá en Acapulco. Después de su construcción, pues nadie se atrevió a tomarla, pues lo mismo se construyó este baluarte y nadie jamás lo pudo tomar. De hecho, ya se detuvieron los ataques porque pues ya no se podía. Pero bueno, esa zona de Bacalar pues tiene muchas historias alrededor de la piratería de los ingleses. Pero esto nos va a dar otro rasgo característico dentro del estado de Quintana Roo. Los ingleses. Los ingleses que van a buscar revancha de que el Papa, acuérdense que quien nos entregó a los españoles fue el Papa Borgia, Alejandro VI. Él es el que nos entregó a los españoles, ¿no? Cuando nosotros no le pertenecíamos a él. Bueno, y a los ingleses, sí, por alborotadores y protestantes los deja fuera y los ingleses pues lanzan a sus buques a robarse todos los tesoros o lo más que pudieran tesoros españoles que iban de América hacia España. Entonces toda esa zona del Caribe, ¿sí? Toda esa zona del Caribe pues estaba infestada de piratas, o los que tenían patente de corso, ¿no? Que eran los corsarios, etcétera. Ellos no van a buscar, ¿se acuerdan que lo hemos comentado? Para ellos no es tan importante el mineral. Así como fueron los colonos norteamericanos, que lo que ellos querían era tierras, y sobre todo el algodón, donde poder sembrar algodón, donde poder meter a sus animales a pastar. Bueno, pues era lo que buscaban los ingleses, no tanto el mineral, no les interesaba tanto. Entonces estos piratas, sí, desembarcan en el sur de lo que ahora es Quintana Roo, en un río, cerca de un río que se llamaba Belice, y se forma una colonia ahí. Entonces empiezan a explotar el palo de tinte, ¿sí? ¿Por qué? Por el valor tan grande que tenía, que era lo mismo que el oro. Era lo mismo que el oro, era tan valioso este tinte, era tan valioso, que bueno, ellos se dedican a explotarlo y empiezan a llevar esclavos. Todo se empieza a manejar desde la isla de Jamaica. Entonces empiezan a llevar esclavos y se funda una colonia, que después los españoles protestarían por todo esto, pero a los españoles no les interesaba, les digo, no había minerales, a ellos no les importaba, pero mientras ellos estaban explotando el palo de tinte y estaban explotando la caoba, ¿sí? Y se estaban llevando muchísima riqueza, y les digo, trajeron esclavos de Jamaica, bueno, que hicieron escala en Jamaica, eran esclavos africanos, y después les va a decir España, está bien, vamos a firmar un tratado, el Tratado de París, donde yo los dejo que ustedes saquen sus ganancias, pero ustedes me reconocen como, o sea, somos los dueños, ¿sí? Sí, dicen estos cuates, ¿no? Ustedes son los dueños, mientras déjenos sacar todo el palo que se pueda.
Pero realmente no les interesó a los ingleses, de tal forma que los españoles deciden retomar esa tierra, que les digo, no les importaba tanto, y en 1798 se da una única batalla entre la Armada Española, ¿sí? Estamos hablando de 12 años antes de que iniciara nuestro movimiento de independencia. Una única batalla en 1798, afuera de las costas de Belice, entre la Armada inglesa y la Armada española, que duró 2 horas, 3 horas, y pierden los españoles. En ese momento, ¿sí? De hecho, actualmente se celebra como el Día de la Independencia en Belice. Tienen 2 días de independencia. Uno es el 10 de septiembre. Ellos ya quedan como una colonia, firmemente como una colonia. Ajá. Van a decir, a ver, estamos hablando de Quintana Roo, de Belice. Bueno, resulta, amigos, por eso mencioné las fechas, 12 años después comienza nuestra lucha de independencia. España lo que estaba buscando era detener a los insurgentes. No les interesaba lo que estuviera pasando en Belice. No les interesaba que ese territorio perteneció a la Nueva España, ¿sí? Todo ese territorio, Guatemala, Honduras, perteneció a la Nueva España. Cuando México logra su independencia, en los tratados de Córdoba establece que México se quedará con todas las posesiones que pertenecían a España, ¿sí? En esta zona. Se incluye con esto a Belice. Pero les digo, Belice ya había derrotado a los españoles y ellos estaban felices formando una colonia ahí. Entonces, acuérdense que México, al principio la Capitanía General de Guatemala, se adhiere al imperio, cae Iturbide, se separa Guatemala y todas las provincias de Centroamérica, intentan formar una sola nación, después se parten en pedazos. Entonces, Belice sigue dándole a los ingleses, pero es un territorio en disputa. ¿Por qué va a ser importante, amigos? ¿Por qué va a ser muy importante? Porque en 1848 se desata la Guerra de Castas. 1847-1848 comienza todo el problema fuerte en todo lo que es la península de Yucatán, y sobre todo 1850 en un lugar que actualmente es Felipe Carrillo Puerto, ¿sí? en el estado de Quintana Roo, donde estuvo Chan Santa Cruz, y que todos los mayas se levantan en contra de la opresión de los blancos. Ya platicamos aquí lo que fue la Guerra de Castas, ya platicamos pues las historias, sí, de Cecilio Chi, de Jacinto Paz, de Venancio Peck, platicamos de todos ellos. Pero todos ellos, ¿de dónde se armaban? Se armaban de Belice. Los ingleses los estaban armando. De hecho, se pensaba formar 2 países. O sea que Yucatán se separara, ¿sí? Y en un lugar quedaran los blancos y en otro quedaran los mayas. Pero es que Inglaterra estaba sacando muchísima ventaja de todo ese territorio. ¿Por qué? Pues todo el material que se estaban llevando, toda la riqueza que se estaban llevando. Entonces ellos se dedican a darle armas a los mayas para que sigan peleando. Y acuérdense que esto va a durar poco más de 50 años, la Guerra de Castas. Poco más de 50 años. Pero bueno, poco antes de que terminara la Guerra de Castas, y que fíjense, pasa la intervención francesa, el juarismo, llega Porfirio Díaz y sigue la Guerra de Castas en Yucatán. Sigue la guerra. Entonces, amigos, Porfirio Díaz decide negociar con los ingleses y les entrega el territorio de Belice, les entrega el territorio a cambio de que no les den armas a los mayas para que continúen con la guerra. Sí, a cambio de ello les entrega el territorio de Belice. Esto es algo de lo que casi no se habla en la historia. Sí, y yo también me enciendo cuando platicamos de la pérdida de nuestros territorios allá en el norte. Pero bueno, así fue como Porfirio Díaz entregó el territorio de Belice a los ingleses. Y bueno,
se castiga también a Yucatán, quitándole la parte, o sea, formando un territorio, se forma el territorio de Quintana Roo, castigando a los yucatecos, ¿sí? Que poco antes, bueno, ya se les había quitado Campeche también. Y bueno, es que en sí Yucatán fue Tabasco, Campeche, Quintana Roo y bueno, Yucatán. Entonces, amigos, han sucedido cosas muy importantes ahí. Esta guerra de castas por fin, o sea, termina, surge el territorio de Quintana Roo y ahí queda lo que es algo, yo me acuerdo cuando hicimos la serie de la guerra de castas, licenciada, algo tan, no sé, sui generis como es Chan Santa Cruz, la cruz parlante, la cruz que movió toda una guerra, y es hasta finales del siglo XIX, entrando el siglo XX, cuando por fin son derrotados los últimos asentamientos. De hecho, ya no hay batalla, Chan Santa Cruz es abandonada, y actualmente es Felipe Carrillo Puerto. Pero todavía el día de hoy existe la cruz parlante, que bueno, ya sabemos de que era un acto de ventriloquía, sí, y de que se dio este sincretismo entre las creencias mayas y lo que les vinieron a enseñar los sacerdotes, los evangelizadores, y se dio un sincretismo que bueno, llevó a toda una guerra, sí, desafortunadamente. Pero bueno, existe todavía. Ahí me gustaría conocer un día, si tengo la oportunidad de ir para allá, pues me gustaría mucho conocer el lugar precisamente donde se dio todo esto. Por eso platicábamos de Belice, porque les digo, vean cómo se dio esta negociación. Amigos, parte de la historia de Quintana Roo, si nosotros observamos el mapa, se desarrollan los ciclones. Los ciclones que vienen cruzando el Caribe, y resulta que Quintana Roo es una barrera. Es una barrera, bueno, junto con toda la península, pero es una barrera, casi en línea recta. Y si algo ha marcado la historia también de Quintana Roo son los ciclones. Entonces tenemos dos huracanes, sobre todo de los últimos años, muy importantes, que fue el huracán Gilberto, ¿sí? Que quizás ha sido de los ciclones o de los huracanes contemporáneos el que más daño le ha hecho al país, porque empezó por la costa de Quintana Roo y terminó en Nuevo León, ¿sí? De ese tamaño fue Gilberto. Y Vilma también, que fue errante por completo. Tengo algunos queridos amigos allá en Quintana Roo, que me han platicado que vivieron cuando estuvo ahí Vilma, y me platican lo terrible que fue este huracán. Y bueno, es parte de lo que se vive ahí. Pero entonces yo le quiero platicar, licenciada, una anécdota. Les digo, los huracanes llegan, o sea, es una barrera ahí, y por ahí llegan, pero como es plano, no hay así como muchas montañas, pues los huracanes pasan y luego se meten al Golfo de México. Ajá. Resulta que en Chetumal, licenciada, en 1955 pasó un huracán que se llamó Janet. Sí, bueno, hizo tremendos destrozos en la ciudad de Chetumal. Tremendos destrozos. Pero esto queda para la anécdota. Hay una casa allí en Chetumal que, según afirman, y no veo por qué no, o sea, no veo por qué alguien haya inventado esta historia, pero resulta que esta casa se le conoce como la casa voladora, porque esta casa, se metió mucha gente a la casa, es de una sola pieza de madera, vamos, no de una pieza, sino que, vamos, está toda clavada, es de esas casas tipo inglés, ¿sí? Como Chetumal está cerca de Belice, etcétera, tienen muchas construcciones tipo inglés. Ya no hay muchas, pero bueno, sé que hay algunas. Resulta que llega el huracán y la levanta por completo, no la destruye, la levanta por del piso, por los aires, y que había alrededor de 25 personas dentro. Imagínense la fuerza de los vientos, amigos. O sea,
no es una casita del árbol, o sea, es una casa y hay 25 personas dentro, ¿sí? Que estamos hablando de que si en promedio pesaran, no sé, 60 kilos, 50 kilos, estamos hablando de más de 1 tonelada, más el peso de la madera, etcétera, y se la lleva por los aires. Y cae la casa aproximadamente a 300 metros de distancia. Pero la gente no se dio cuenta. La gente que estaba dentro no se dio cuenta. Entonces cuando salen, pues ya, primero los destrozos, y segundo cuando empiezan a reconocer, se dan cuenta de que no están en el mismo lugar donde ellos usualmente estaban. Y sí, hubo gente que lo comprobó, o sea, no vieron, porque la gente estaba escondida, no vieron cuando la casa voló. Pero sí, sabían que esa casa estaba en otro lado. Y bueno, la casa existe, es como de esos detalles que tiene la ciudad de Chetumal. La casa existe y tiene su placa ahí que comenta que precisamente esa casa estaba a 300 metros y que el huracán Janet la movió con 25 gentes encima que ni cuenta se dieron hasta que abrieron la puerta que ya había pasado el huracán. ¿Qué estamos diciendo con esto, amigos? La fuerza de los huracanes. La fuerza de los huracanes. De pronto, bueno, sabemos que va un huracán para allá y la gente que no hemos estado en un huracán, pues sí nos preocupamos, obvio, tenemos seres queridos, conocidos, pero no sabemos la magnitud de lo que es un huracán. Que bueno, la gente que vive en nuestras costas ya saben lo que son los huracanes y se preparan. Y las autoridades dicen, viene un huracán y la gente se prepara y con agua y protege sus ventanas, etcétera. No lo digo, obviamente, amigos, no lo digo con mofa, pero gente que no conoce un temblor y que está aquí en la Ciudad de México y que siente un temblor, pues se nos espanta mucho cuando nosotros ya no nos espantamos, ya nos acostumbramos. Los que vivimos aquí en el Valle Central, pues ya más o menos sabemos lo que es un temblor, ya no nos espanta tanto, pero otras personas sí se espantan mucho. No, yo no quisiera pasar o estar en un lugar donde pase un huracán. Definitivamente no podría yo, o sea, no me atrevo, me daría mucho miedo saber que viene un huracán. La verdad es que sí me daría bastante miedo. Pero bueno, licenciada, amigos, les digo, ha formado parte de la historia del estado, precisamente los huracanes y los ciclones. Hay muchas cosas que podríamos seguir platicando, de hecho ya estamos sobre el tiempo, licenciada. Hay muchas cosas que podríamos estar platicando acerca del estado de Quintana Roo. Amigos, la riqueza que tiene, la riqueza turística desde el norte, ¿sí? Desde el norte, desde Isla Mujeres, Chetumal, vamos, o sea, toda la riqueza del estado es verdaderamente enorme. Tenemos buenos amigos por allá en Quintana Roo que siempre que hemos estado por allá, sobre todo cuestiones de trabajo, pues nos han atendido maravillosamente. Es un estado relativamente nuevo, hay mucha gente que emigró de Ciudad de México, de Yucatán, o sea, de Mérida, de muchos lugares porque de pronto hubo empleo para muchas personas. Y el auge del turismo, ¿no? Muchísimo auge del turismo. Entonces, llegó mucha gente ahí. Yo sé que no hay tanta, ¿cómo le podemos decir? Como tanta identidad, porque son personas que han llegado de todas partes. Pero amigos, así sucedió en la Ciudad de México. Yo, por ejemplo, soy de Michoacán y vivo en la Ciudad de México y aprendimos a amar la Ciudad de México. Sí, no dejo de amar mi tierra. Bueno, pues lo mismo está sucediendo con la gente de Quintana Roo. Ama verdaderamente a su tierra. Este bellísimo estado. Licenciada. Sí, profesor. Sí, es muy bello. Si no han ido, les recomendamos igual que lo visiten, que conozcan. Es maravilloso conocer las zonas arqueológicas. Tulum es precioso y de hecho el profesor hace tiempo hicimos un programa, fueron dos episodios que hablaba sobre la escritura maya. Entonces eso hubiera estado
Muy bien que lo comentara, profesor, de Yuri Norosov, ¿no? Quien descifró precisamente la escritura maya, pero bueno, se llevaría muchísimo tiempo si en esa ocasión fueron dos episodios, y pues igual gracias a al mayista que igual estuvo con el profesor, es Carlos Serrano, precisamente el doctor Carlos Serrano, y pues fue maravillosa esa entrevista. Lo malo que en esos episodios no hubo muy buen sonido, profesor. Tenemos que rescatar esos episodios, porque sí es de verdad valiosa toda esa información. Sí, les decía, ya no podríamos abrir un nuevo tema, porque bueno, sí, ya nos faltan 2 o 3 minutos para terminar, pero sí, es la zona maya, o sea, es la zona maya, Tulum, Cobá, que tiene el montículo piramidal, la pirámide más grande de todo lo que es la península. Tuvimos ya la oportunidad de estar ahí en Cobá. En fin, hay todavía muchísimo que platicar, muchísima historia, pero sí ya no podríamos abrir otro. Sí, claro. Licenciada, no. De todos modos, la próxima semana, San Luis Potosí. Entramos con los estados que inician con ese: San Luis Potosí, después Sinaloa y después Sonora. Muy bien, profesor. Pues saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Quintana Roo. Es Holly, nos escucha en Playa del Carmen. También, bueno, saludos de parte de Dana La Bastida, su cuñada, a Carlos Serrano, que lo acabamos de mencionar, a Helios Aldair Ledesma. Pues muchas gracias por escucharnos, amigos. También saludos a Mafer de Morelia, a Stephanie, a Sax Saavedra y a Ariadna Salazar. Y pues bueno, gracias también a todos ustedes, los que nos siguen y están con nosotros cada lunes aquí en el chat. Muchas gracias, amigos. Y pues Helios es de Puerto Morelos, Quintana Roo. Pues bueno, amigos, los dejamos que estén muy bien. Nos piden la liga de Telegram, se las pasamos en un momento. Y pues bueno, ahí va la liga. Y bueno, amigos, los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Ya saben que nos encuentran todos los lunes en www.spreaker.com/user/Urus Radio a las 10 de la noche, no se les olvide. Y pues también nos pueden escuchar, como algunos amigos de nuestros seguidores en Twitter dicen que el recalentado lo escuchan en Spotify. Pues por ahí también nos pueden escuchar en Spotify. Pues ahora sí nos vamos con esta canción que precisamente habla precioso de Quintana Roo. Que estén muy bien, cuídense, y por acá los esperamos. Hasta luego. Soy carrizo, coco y mangle, soy ocelote y paisán, soy guerrero con riqueza en el plumaje, somos el cielo en el mar, soy río hondo y cenote azul, soy Chetumal, también Tulum, eres la voz